Hola emprendedores, bienvenidos al primer capítulo del programa Emprendiendo, que es un programa conversacional donde vamos a estar hablando diferentes temas que incumben a la actividad emprendedora específicamente para México. Mi nombre es Marcos Vera y ustedes dirán, pero yo lo escucho y no es mexicano. No, soy chileno. Ya hablaremos de eso un poco más, de cómo llega un chileno a hablar de emprender en México, pero no se preocupen de que no voy a empezar a hablar de cosas que no sé. Para eso traje a 4 emprendedores mexicanos que son mis socios en esta aventura de desarrollar contenido para todos los emprendedores en México, y seguramente que esto también le puede servir a muchas personas que estén emprendiendo en América Latina. Tienen a Rodrigo, a Diego, a Jesús y a Andrés, y hoy día en nuestro primer capítulo vamos a estar conversando justamente sobre cómo emprender en México. Y la primera pregunta que les hago, chicos, para abrir el programa, porque yo nunca he emprendido en México, así que ustedes me van a contar a mí, es cómo ven este 2025 para emprender en su maravilloso país. Pues si quieren empiezo yo un poco. Creo que 2025 va a ser es un año mezclado. Eh, por un lado tenemos a una nueva presidenta y ya tomando posesión, y este año ya activando los presupuestos y arrancando su administración. Y entonces históricamente eso detona un movimiento en la economía, lo que abre oportunidades y empieza a mover a los mercados. Eh, por otro lado tenemos, todo el tema con Trump, y la incertidumbre que hay con Estados Unidos. Entonces, pero aún así yo creo que definitivamente, eh, estando en México y aprovechando oportunidades, este año que arranca la administración de Claudia, creo que es un muy buen año para emprender, y además pues hay coyunturas muy importantes, sobre todo en temas de inteligencia artificial, con todos estos nuevos AI agents que está sacando ChatGPT, cómo se está moviendo esto muy rápido. Creo que es un buen año para emprender. Eh, Creo que emprender es como cuando tienes un hijo. Siempre dicen que no hay un momento perfecto para tenerlo, siempre es un buen momento, ¿no? Entonces, creo que igual emprender siempre es un buen momento, y como emprendedor siempre ves el lado positivo de las cosas, no el lado negativo, porque si no ves el lado positivo siempre, te derrota tu cabeza, ¿no? Entonces, definitivo, con la coyuntura de una nueva presidenta, con la coyuntura de cambio y las nuevas propuestas de Trump para bloquear un poco los mercados, yo creo que sí es un buen año para emprender. Y la oportunidad, en vista con Estados Unidos, creo que en lugar de ver cuáles son los aranceles que le están poniendo a México, hay que ver cuáles son los que no están poniendo y cuáles son los que le están poniendo a China. Y esa es la oportunidad, ¿no? O sea, ver los productos plásticos, muchos productos que vienen de China y que se pueden hacer en México, y que a México no le están afectando, ¿no? Porque principalmente Trump está muy enfocado por la industria de alta tecnología, y un poco hablando de la industria alta tecnología y industria, como la de los coches, ¿no? Que genera muchos empleos y que es una industria muy estable y que siempre ha sido una bandera de los Estados Unidos. Pero hay muchas otras industrias que no les están poniendo atención, que va un poco más dentro del mensaje, y ahí yo creo que hay muy, muy buena oportunidad de aprovechar que ahorita está arrancando una nueva presidenta y que va a haber movimiento en la economía. Perfecto, perfecto. No sé si alguien más ahí quiere, Diego, Jesús, ahí complementar con alguna otra visión de lo bueno, lo malo que pueda hacer este año. Sí, ahí digo, Tú, por favor. perdón, Jesús, y es un poco complementando a lo de Rodrigo, ¿no? Y esto aplica obviamente para México y para cualquier país. Siempre va a haber situaciones políticas, económicas. Ahorita estamos en este cambio o nuevo sexenio con muchas oportunidades, como dice Rodrigo.
pero yo creo que lo más importante, y enfatizando en el comentario de Rodrigo, es siempre tener este optimismo y estas ganas de emprender y aventarse sin pensar tanto en los factores externos, y al final todo parte de una idea, ¿no? Y siempre va a haber buenas ideas y mejores ideas, y por más oscuro que parezca el panorama o por más claro y que haya cantidad de oportunidades y demás, al final toda esta parte de emprender parte de la idea, y de ahí de cómo desarrollas, cómo llevas, con quién la llevas y hacia dónde esa idea, sin importar tanto estos factores externos. Y volviendo a este 2025, ¿no? Creo que sí hay muchas oportunidades, sí hay que poner atención, hay que estar informado, y como comentaba Rodrigo, tema de Trump, tema de aranceles, tema de China, como muchos otros, pero sea la idea que sea, en la industria que sea, hay que estar bien informado siempre para aprovechar estas oportunidades, pero siempre enfocándose en la idea y cómo desarrollar y llevar esa idea a que se convierta en una realidad y en un negocio, ¿no? Perfecto, perfecto. Totalmente. Yo opino muy similar a Rodrigo y Diego. O sea, yo creo que es un momento definitivamente pues que está tomando posesión Claudia, y eso empieza a cambiar algunas métricas, pero mucho más desde la perspectiva macroeconómica. O sea, es decir, para emprender, como bien dicen, no hay un buen momento, ni hay un mal momento, simplemente es tú mismo aventarte, ¿no? Entonces, yo creo que México, pues de manera cultural, su gente ha sido creativa y tiene que ser creativa, y de alguna manera este tema de emprender, o sea, la gente que normalmente se avienta a emprender, los que les termina yendo bien generan cosas muy, digamos, como que muy sorprendentes en los mercados, ¿no? Porque vas cruzando tantas barreras, pero principalmente las barreras mentales, que al final cuando ya tienes algo consolidado, pues tienes algo muy bueno y que va a perdurar para siempre. Entonces, yo creo que lo más importante es aventarse, independientemente que haya un cambio de sexenio con nuevo, ¿no? Con esta Claudia. Eso lo único que va a marcar es de manera macroeconómica cosas que quizás nosotros en el día a día no vamos a ver reflejado, sino en los próximos 2 años. Realmente esa repercusión de que si lo hace bien o lo hace mal, o si al final los aranceles terminaron siendo unos o otros, yo creo que esa repercusión macroeconómica cae en cascada 2 años después a la realidad de la gente que está emprendiendo. Entonces, no le tengas miedo, al contrario, hay que subirse a la ola y, como bien están diciendo, agarrar las oportunidades, ¿no? Como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, es el momento. Perfecto, perfecto. Andrés, ¿hay algo que quieras tú igual agregar respecto de cómo ves tú este 2025 para emprender en México? Pues yo retomaría lo que todos han estado diciendo, que si uno espera ese momento perfecto para emprender, ese momento nunca va a llegar. El mejor momento es ahora, hoy. Hemos dado algunas herramientas en estos primeros videos, precisamente de cómo ayudarte a hacer un plan de negocio, a validar una idea sin gastar mucho dinero, a probar ciertas cosas para que no tengas que irte por el camino más largo, más complicado, o el camino empedrado, ¿no? Como decimos aquí en México. Entonces, y también retomando esta otra parte que todos ya platicaban, y para no ser repetitivo, yo creo que ante todo momento de crisis, y no llamémosle crisis, sino momentos difíciles, ¿no? O de incertidumbre, sigue habiendo muchas oportunidades, ¿no? Sabemos cuáles son las fortalezas de México, busquemos ya sea oportunidades en estas industrias o en estos nichos, y cómo las habilidades que tengo yo y las ideas que tengo yo puedo llegar a implementarlas en algunas de estas grandes industrias que tiene nuestro país.
Perfecto. Igual ahí solamente para cerrar un poco las ideas que tiene cada uno, creo que al final esta percepción que uno puede tener de si algo es un problema o una oportunidad es completamente subjetivo justamente a quien esté viendo. Rodrigo lo mencionaba al principio, no miremos solamente el tema de las restricciones ni los problemas, sino que veamos las restricciones para otros y convertámoslas en oportunidades para nosotros. Si afuera se pone a llover, para mí que yo quiero salir quizás es un problema, pero para el que vende paraguas es una oportunidad. Siempre va a haber una manera de ver el lado positivo, justamente el vaso medio lleno, también se dice de la situación. Y los emprendedores lo primero que tenemos que cultivar es eso, porque si no vamos a pasar derrotados y como dicen ustedes, no vamos a aprender nunca. Vamos a encontrar una excusa para no hacerlo. Y respecto de eso, quiero llevarlos y un poco conectando justamente con lo que estábamos hablando de que todos coinciden que es un buen escenario al final para poder emprender en México. Los cambios pudieran justamente generar nuevos mercados y oportunidades relevantes para diferentes industrias. ¿Qué justamente oportunidades vislumbran ustedes a nivel general en áreas de negocio donde ustedes creen que se pudiera emprender buenos negocios en México? Considerando que siempre hay riesgo y aquí estamos conversando entre emprendedores. Nadie va a decir después, oye, los de Emprendetú me dijeron que me metieran tal cosa y después me fue mal. No sé, ¿hay quién quiere partir ahí con la tarea de dar algunas ideas? Yo te doy mi opinión. Yo creo que todo lo que tenga que ver con digitalizar y automatizar procesos, o sea, me parece que en México está arrancando y está un poco quizás atrasado de Estados Unidos y quizás de Europa en esa profesionalización. No quiero hablar de manera generalizada, sino más bien me voy a ir como a lo que sean startups, o sea, a nivel, cuando tú estás arrancando, antes o no teníamos la costumbre de tener esta disciplina y esta profesionalización desde un principio en las empresas. Entonces, y por hablar de un tema en específico, en tema de operaciones, muy pocas empresas, cuando están arrancando, o empresas pequeñas, tienen bien trazadas sus operaciones. O sea, todo este tema de automatizar los procesos, me parece que es una gran oportunidad con toda la tecnología que está saliendo, con toda la inteligencia artificial, todas las herramientas, todos los programas. Es una verdadera oportunidad meterse a conocer y estudiar desde un punto de perspectiva técnico las operaciones y obviamente echar mano de la tecnología. O sea, antes estas tecnologías o eran muy caras o eran para pues, empresas ya de cierto tamaño donde todas estas empresas o todos estos emprendimientos no tenían acceso a poder usar este tipo de herramientas. El día de hoy, la verdad es que ya existen muchas herramientas y cada vez más, y sobre todo que sean amigables, o sea, que sean fáciles de utilizar. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad en digitalizar y automatizar los procesos de las empresas, tanto pequeñas como de los pequeños emprendimientos, desde un inicio. Perfecto. Sí, ahí yo concuerdo con Chucho y veo justo ahorita platicando con Chucho y viendo cómo la experiencia que él ha tenido en emprender en Estados Unidos y en México, y la diferencia que hay en algo no quiero decir tan sencillo, pero más bien como tan común de tanto volumen como lo es un restaurante. La diferencia de tecnología que hay en México o que se aplica en los restaurantes en México versus el estándar de Estados Unidos es una gran oportunidad desde cómo se conecta, desde tu sistema de POS se conecta a OpenTable, y OpenTable te hace la reserva de las mesas y en el mismo sistema puedes pagar las nóminas y puedes generar tu layout. O sea, ese tipo de cosas que son un estándar en la industria en Estados Unidos, en México, están muy básicas y como dice
Jesús, la tecnología ahorita está mucho más al alcance, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad de emprender en negocios muy comunes, con tecnología, implementando tecnología avanzada, y después buscar replicar esa tecnología en otros restaurantes, o digamos, o en la misma industria. Definitivamente es un año de mi lado de consejo para emprender en temas de automatización y aplicación de Large Language Models, ¿no? Todo lo que está saliendo con DeepSeek, con Claude, con ChatGPT, esto nuevo de los agentes, o Claudio, lo veo, hoy lo uso muchísimo como si fuera mi nuevo Excel, ¿no? Haz de cuenta que con Claude tienes a un data scientist a tu lado haciéndote análisis. Se abren muchísimas oportunidades de automatizar procesos y generar valor en las industrias. Y por otro lado, yo veo una gran oportunidad en el área de comercio exterior hacia Estados Unidos. O sea, creo que a Estados Unidos vienen unos déficits muy grandes de importación y de movimiento en las industrias muy rápido. Sobre todo para todas estas industrias que que sí van a tener aranceles, que no van a tener pacto, y que son productos al final que no se están generando en los Estados Unidos, y que tenemos que aprovechar el nearshoring que hay en México para poderlos atacar. No se van a producir en Estados Unidos, y a Estados Unidos además no le interesa producirlos, ¿no? O sea, no tienen la capacidad. Les interesa producir alta tecnología, les interesa producir eh, coches, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un gran mercado que hay que aprovechar, y hay que encontrar las oportunidades. Perfecto. Diego, Andrés, ¿hay alguna oportunidad que ustedes vean distinta a eso? Yo más bien ahí complementando, y todos estamos hablando de tecnología, y digo, y eso me dedico yo, más tecnología en la parte de marketing y de publicidad, pero bueno, al final tecnología, ¿no? Y creo que tecnología siempre ha habido, siempre habrá oportunidades, y el tema con la tecnología que muchas veces los empresarios, emprendedores no se animan, o les suena complicado, ¿no? El querer empezar un negocio que tenga que ver con tecnología luego puede sonar muy, muy técnico, muy tecnológico. Hay gente que no está o que no estudió precisamente algo relacionado, pero al final hay muchísimas formas de cómo usar tecnología existente para precisamente, como decían Rodrigo y Chucho, ¿no? Para eficientar procesos, y yo creo que en cualquier industria, y como dicen del tema de Estados Unidos, ¿no? Que creo que es un punto bien importante acá, porque como todos sabemos, Estados Unidos está mucho más avanzado que todo el mundo, y obviamente más que México en muchos temas de tecnología, y aplicar la tecnología, insisto, no quiere decir que tenga que ser desarrollar la nueva aplicación para un tema de movilidad, como lo hizo Uber, desarrollar la nueva aplicación para un tema de renta de casas, como fue un Airbnb, que son casos de éxito, obviamente, uno en millones, sino aprovechar tecnología existente de Estados Unidos para aplicarla a las industrias donde o tienes el expertise o estás buscando entrar, ¿no? Y una totalmente fuera, a lo mejor, de lo que hemos hablado, pero puede ser la industria de medicina, ¿no? La industria donde en Estados Unidos usan tecnología precisamente para un tema de récords médicos, para un tema de citas, temas de seguros, todo lo que tiene que ver alrededor de medicina, medicinas, hospitales, médicos y demás, que al final el resultado es esta forma de eficientar procesos y formas de hacer las cosas, ¿no? Y hay muchas empresas, porque a veces insisto, el tema de la tecnología, el tema del emprendimiento muchas veces se confunde con tengo que inventar algo totalmente nuevo, algo que no existe, tengo que inventar el hilo negro. Y la realidad es que tiene mucha validez los emprendedores que han logrado esto, pero también hay muchos casos de éxito y pensando en voz alta, no sé, y a lo mejor es un extremo porque hoy en día es un monstruo, obviamente, pero pensando en un mercado libre, ¿no? Mercado Libre empieza con
un argentino, donde vio este boom que tuvo Amazon en su momento en Estados Unidos. De cierta manera fue replicar, tropicalizar y adaptar lo que estaban haciendo en Estados Unidos muy bien a Latinoamérica, y hoy en día es de las empresas mejor valuadas de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, a lo que voy con este punto es el emprender, y más pensando en tecnología, no necesariamente es inventar el hilo negro o hacer el gran invento del año o del siglo, sino es ver dónde existe una necesidad o buscar algo en algún otro país que está siendo exitoso, que lo puedes replicar de cierta manera, tropicalizar y adaptar a un mercado y una necesidad dentro de tu propio país, en este caso México, ¿no? Perfecto. Y bueno, para cerrar, yo diría que independientemente de lo que termine sucediendo, que hoy nadie tiene esa bola de cristal para saber cuál va a ser el resultado final con los aranceles y con el tema y la relación entre México y Estados Unidos, si nos vamos un paso para atrás y algo más básico, es México va a seguir siendo una potencia turística de las más importantes del mundo. Entonces, para toda la gente que tenga no solamente una pasión y un amor por México, sino lo quiera compartir con otras personas, va a seguir habiendo muchísima área de oportunidad para emprender negocios que tengan que ver con turismo, con hospitalidad. Lo hemos visto en empresas que se dedican a hacer traslados de turistas. ¿Qué no decir con el tema de restaurantes, ¿no? Que todos sabemos que México ha vivido una explosión en prácticamente en todo el país, con el tema de los restaurantes. La comida mexicana es algo ya universalmente conocido, apreciado y reconocido, y que toda la gente que viene a visitar México, gran parte busca probar por lo menos una vez auténtica comida mexicana. Entonces, realmente en el turismo, yo veo que siguen existiendo todavía muchas áreas de oportunidad. La cosa es cómo lo vas a hacer diferente tú con otras opciones que existen allá afuera, ¿no? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Y qué vas a ofrecer a tus clientes con tus productos o con tus servicios que sea distinto a lo que hoy existe actualmente, ¿no? Entonces, eso es algo que vería yo y que no veo que eso vaya a cambiar en este año, esa tendencia de que México siga siendo una gran potencia. Perfecto. Bueno, me quedo con lo que ustedes comentan de, claro, como en todo, efectivamente hay países que tienen mejores oportunidades en algunas cosas que en otras, o sea, aprovechar un poco ahí las ventajas y algo que es súper interesante es esta idea de ir a mirar lo que está haciendo el de al lado y adaptarlo a la realidad justamente de lo que yo puedo hacer en mi país, pero creo que en México se da algo que seguramente no ocurre en ningún país del mundo, que ustedes están al lado de la primera economía mundial y la más avanzada en la mayoría, digamos, de las industrias. Entonces, al que puedes ir a mirar es el referente absoluto. Entonces, ¿qué te da eso? Además de poder adaptar a tu realidad local en México cualquier negocio, como ustedes muy bien decían, que es una muy buena idea y lo que muchas veces los emprendedores son reticentes a, porque justamente están pensando que si no se les ocurre esta idea del $1.000.000 o del $1.000.000.000, si quisiéramos ahora, no, mejor no hago nada. Es que además, una vez que adaptaste algo que donde no había nada mejor, porque finalmente los habías ido a copiar de Estados Unidos, donde estaba más desarrollado, seguramente lo vas a poder replicar y escalar a otros países, porque vas a estar igualmente trabajando con la última tecnología, independiente de que la estás adaptando para la realidad local. Esa ventaja no la tienes en ninguna parte del mundo. Y les sumaría, lo último, el tamaño de mercado. Yo estoy en Chile. Chile tenemos 20 millones de habitantes. Es un país muy interesante para desarrollar negocios, pero se considera siempre mercado de prueba. Y cuando tú quieres escalar tu negocio, ¿dónde miras? México. Y ustedes están allá. Entonces, en ese sentido, igualmente hay una ventaja porque es todo por 10, es todo muy aumentado.
Ahora quiero llevarlos a algo mucho más cotidiano. Ustedes llevan muchos años emprendiendo. Yo sé que han tenido diferentes tipos de negocio y todo. Pensemos en la realidad de, pongamos un caso. Yo soy un emprendedor mexicano nuevo que quiero desarrollar un nuevo negocio. ¿Cómo es el proceso que tengo que hacer a nivel de formalizar mi negocio en México? Me refiero a lo que ustedes saben como de la generalidad. Pónganse ustedes en el caso de que estuvieran creando una nueva empresa. Y además, ¿qué consejos me darían también? O sea, como estas dos cosas. O sea, ¿cómo tendría que hacerlo yo para iniciar mi nuevo negocio? Y en paralelo, ¿qué tips me darían para que me vaya bien o que no me vaya tan mal? Pues yo de mi lado lo que siempre recomiendo es hazlo de inicio pensando en lo que sea 100% legal, ¿no? O sea, digo, ¿y a qué me refiero? No estoy hablando que pienses hacer un negocio de manera ilegal per se, pero yo creo que muchas veces nos aventamos a querer emprender y de alguna manera decimos, bueno, pues voy cobrando en efectivo o voy viendo ahí cómo se va haciendo y ya después, si jala, pues ya lo formalizo. Yo creo que de mi punto de vista, ese puede ser un gran error. Uno, de manera psicológica, siempre, o sea, ya que no arrancaste de manera legal, ¿no? O de manera como organizada ante la ley, como debe de ser, siempre vas a tener eso de, bueno, luego lo hago, y eso al final te termina repercutiendo en que puede destruir algo muy grande, ¿no? Y dos, no te va a ayudar a escalar. O sea, necesitas de inicio hacerlo 100% estructurado y organizado conforme la ley te lo indica para que rápidamente puedas escalar. ¿Y a qué me refiero? Que puedas tener acceso, obviamente, a créditos, que puedas licitar, ¿no? Tanto en empresas como en gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, mi punto de vista inicial es siempre hazlo bajo los términos de la ley. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que buscarse un notario, ¿no? En México tienes diferentes figuras, que yo sé que también en Chile, en Latinoamérica, se usan figuras muy similares, ¿no? De sociedades, pero bueno, también lo puedes hacer de manera individual si tú quisieras ser digamos, una empresa con actividad empresarial también, digo, ser una persona física con actividad empresarial también lo puedes hacer y empezar a generar tus facturas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, buscarse un notario y de esa manera uno puede hacer las actas notariales iniciales, corporativas, y de ahí vas a necesitar ir al SAT, que el SAT es la institución pues que regula todas las empresas y la actividad empresarial, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vas a necesitar ir al SAT a darte de alta y con eso te van a dar un número único, que es el RFC, que esto es importantísimo, porque sin esto no vas a poder abrir seguramente una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero, y es importantísimo entenderlo, y te lo digo desde que puedo decir que yo fui una de las mejores universidades en México, y esta parte que es la más sencilla nunca te la explican, ¿no? O sea, quizás te explican a cómo cotizar en bolsa, pero nadie te dijo, oye, si quieres emprender, pues literal lo que tienes que hacer ahorita es, pues, búscate un notario que te redacte un acta constitutiva, ¿no? Con tus socios, pónganse claros ahí cómo es que se van a tanto dividir las acciones como, digo, ya después yo hablaré más de ese tema que me gusta mucho, es cómo ponerse de acuerdo con tus socios, pero bueno, eso es otro tema, pero ya que queda un acta constitutiva, pues también de ahí te tienes que ir al SAT a sacar tu RFC, ¿no? Y de ahí comienza el viaje. De ahí, pues ya te puedes ir al banco a solicitar una cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es como mi guía inicial de cómo arrancar un negocio de manera lícita en México. Perfecto.
Perfecto. Sí. ¿Qué otras cosas agregarían usted? Anécdotas también puede ser, cosas que les pasó quizás a ustedes con sus primeros negocios ahí, sin interrumpir a ninguno, pero me estaba riendo de lo que tú decías, Jesús, porque yo también estudié negocios aquí en Chile y recuerdo haber ido con mis pocos apuntes que tenía, pues yo fui un muy buen alumno de la universidad, pero siempre fue muy desordenado para tomar los apuntes, pero de los pocos apuntes que tenía, me recuerdo haber hecho como el proceso así, tal cual que decía el taller de negocios, y recuerdo haber llegado a uno de los servicios públicos que tenía que ir con mi proceso, muy seguro de que lo que yo sabía estaba muy correcto, y la persona se rió en mi cara y me dijo, ¿quién le dijo esto? Si esto no se hace así, y ahí se me cayó completamente toda mi formación universitaria y me di cuenta que en realidad probablemente muchos de mis profesores no habían emprendido nunca. Claro. Sí, No, totalmente. y ahí siguiendo un poco más que el proceso, y como decía Chucho, ¿no? Creo que digo, paso número 1, y es una gran recomendación, es sí hay que hacer las cosas no solo legalmente, sino los procesos para que no se cree esta empresa desde un inicio como un changarro, una empresa entre amigos, algo muy informal, porque eso se puede seguir, ¿no? Pero una vez que ya se hizo el proceso, que lo explica muy bien Chucho, la parte del notario, del SAT, tener una cuenta bancaria, y una vez que se tiene eso, obviamente ya se tiene esta idea, ¿no? Y volviendo a mi punto de hace rato, todo parte, obviamente, de una idea. Y yo me gustaría darles más recomendaciones ya teniendo la idea, y la principal, que está dividida en algunas partes, pero la principal es hay que aprovechar las plataformas, la información y la data que existe, ¿no? El primer punto en esto sería, hay que aprovechar siempre la información gratuita, ¿no? La información gratuita muy obvia es el Internet. Hoy en día, esto pensando 3, 4 años atrás a hoy en día se tiene una gran ventaja precisamente para esta parte, que es obviamente la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, DeepSeek, Gemini, cualquier plataforma ayuda muchísimo para un tema de investigación, desde que empieza la idea, qué jugadores hay en el mercado, qué oportunidades hay, hacia qué mercado vas, qué target, dónde existe una necesidad. Todo esto antes era Google, ¿no? Hoy en día es una información mucho más específica que puede ayudar muchísimo, obviamente, a un emprendedor. Entonces eso, y empecé por lo más obvio, ¿no? La segunda, que también es gratis y hay gente que la usa y gente que no, es las mismas personas, las personas a tu alrededor. Si estás en la universidad, son tus compañeros, tus maestros, en diferentes ámbitos, pero una idea siempre vas a tener más retroalimentación y van a pensar mucho más 2, 3, 15 o 100 cabezas que una, ¿no? Entonces ahí mi recomendación es hacerlo de forma más formal, de cierta manera, donde se crea un focus group, donde juntas a 20 personas para contarles tu idea, para preguntarles qué opinan, si usarían cierto producto, usarían cierto servicio, o puede ser de manera informal, con amigos, con familiares, pero ahí se puede y se debe de aprovechar siempre el feedback de personas a tu alrededor, de expertos en industrias, de expertos en materia. Entonces, eso sería como la primera parte, ¿no? El uso de la información, que eso podemos entrar a muchísimo detalle y en algún otro momento les puedo dar más detalle de cómo aprovechar las herramientas digitales, pensando en inteligencia artificial, pensando en LinkedIn y en diferentes plataformas, ¿no? La segunda, y creo que algunos lo buscan o lo usan y algunos no, y también es muy importante pensando específicamente en México, que son las plataformas o los apoyos del gobierno. Se han tenido a través de los años diferentes instituciones, diferentes organismos, pero siempre va a haber un apoyo al emprendedurismo. Entonces, hoy en día existen organizaciones como Pronafin, por ejemplo, que dan créditos desde 50,000 pesos hasta 5 millones. Eso se pueden meter a investigar más en Pronafin. Hay un tema de mujeres pyme, obviamente enfocado a las mujeres que también dan este tipo de ayudas. Hay instituciones no gubernamentales que se llama, creo que Posible, que es de Fundación Televisa y otros organismos. Pero a lo que voy con esto es que hay que
usar y aprovechar estas herramientas, ya sea de gobierno o de diferentes organismos, porque sí se puede conseguir recursos como emprendedor, como microempresario, donde pueden ayudar muchísimo para levantar un negocio, ¿no? Y esto también ya hay diferentes formas. Otro ejemplo, no sé, que no es una plataforma, sino más bien un Shark Tank, por ejemplo. Ha habido muchos casos de éxito donde han ido a un Shark Tank con una idea, donde han levantado algo de capital para empezar el negocio. Este es un ejemplo obviamente muy extremo, pero hablando de Shark Tank, hace un par de semanas PepsiCo compró una empresa de bebidas en Estados Unidos, que no les voy a echar toda la historia, pero bueno, empieza una persona en Estados Unidos en 2017, 2018, en Austin, Texas, con una idea de decir, quiero sacar una bebida que sea de buen sabor, tipo refresco, pero que tenga un beneficio no solo de calorías o de un tema de peso, sino más un tema de salud, ¿no? Entonces empieza con esta idea de meter probióticos a través de vinagre de sidra de manzana en un refresco, además bajo en calorías. Entonces con esta idea empieza, va a presentar la Shark Tank, Shark Tank le da la primer inversión para que arranque. Y larga historia corta, esta empresa de 2018, en 2025 la compra PepsiCo en cerca de $2,000 millones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo como muchísimos que habrán visto o escuchado, no solo de Shark Tank, sino de diferentes emprendimientos. A lo que voy con esto y volviendo a la idea inicial es, hay que aprovechar lo que hay allá afuera, porque muchas veces los emprendedores nos enfocamos o nos clavamos en la idea, en cómo sacar la idea, en cómo perfeccionar la idea, y no salimos a buscar esta ayuda, como les decía, desde un punto de vista de información a las plataformas que existen gubernamentales y privadas, hasta diferentes recursos que se tienen ahí para poder salir a presentar la idea y para poder, en su caso, de poder levantar el capital inicial para poder desarrollar la idea y llevarla a una realidad, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ahí, Rodrigo, Andrés, tips que darían u otras cosas que quizás sean complementarias que haya que hacer a nivel de la formalización de un negocio, o cosas que les pasaron a ustedes que quizá uno pudiera evitarle el mal rato al resto. Sí, yo creo que, o sea, de mi lado siempre, creo que hice de todo, ¿no? Desde emprender sin formalizar y yo creo que a partir de mi primer emprendimiento exitoso en adelante se va haciendo mucho más fácil emprender de manera formal. Claramente porque entiendes, o sea, ya conoces el proceso, empiezas a tener contacto con contadores, con abogados, con expertos que te hacen esto, que realmente es muy sencillo, ¿no? Al final acaba siendo, es un tema monetario hacerlo, ¿no? Es un tema de dinero, de pagar X cantidad al notario o al abogado y te hacen todo el tema de la formalización y te apoyan a sacar tu cuenta bancaria, te dan todo este tipo de incentivos. Y al final yo creo que también hay muchos mitos sobre el tema formal. La gente piensa que al estar informal y estar cobrando en efectivo o hacer una empresa así, no van a pagar impuestos y entonces no, el gobierno cobra mucho de impuestos porque hay una tasa del 35%. Creo que al final te das cuenta de que no tienes muchos más beneficios haciendo la empresa formal y tienes acceso a muchas más cosas para crecer y ser un negocio de mayor tamaño que haciéndolo de una manera informal. Entonces, obviamente, siguiendo lo que han estado comentando, hacerlo formal es como todo, ¿no? La primera vez cuesta trabajo, porque desconoces totalmente el tema y ahí también estoy de acuerdo con Chucho, contigo en la carrera debería ser forzoso que
que haya una materia en la cual te enseñen a emprender, pero no emprender, sino que hagan un grupo ahí en la escuela y ese grupo tenga la tarea de ir a crear una empresa, darla de alta, pagar impuestos, hacer todo lo que tienes que hacer para que, digamos, todo el mundo sepa cómo abrir una empresa, qué es lo que se tiene que hacer. La verdad es que es un tema recurrente que he escuchado y no entiendo si hay ahí, por qué no lo hacen las universidades, pero en consejos, y digo, y también creo que justo acabo de escuchar ahorita el podcast de 7, estas tortillas digo, porque aquí yo estoy en Austin y en México y aquí tuve la oportunidad de estar cerca a David Garza, que es el que fundó, uno de los fundadores de 7, que son las tortillas estas de almendra, y que igual empezaron aquí en Austin hace 7 años haciendo unas tortillas de almendra porque la hermana tenía una condición a través de la cual no podía comer gluten, no podía comer tortillas de harina ni de maíz, y sacaron las tortillas estas de almendra y se la acaban de vender a PepsiCo igual por 1.7 billones de dólares. No sé si también es otro punto que es interesante tocar para temas de emprendimiento. Siempre es bueno estar cerca de hubs. En Ciudad de México, la verdad es que pues, es el centro de México y de muchas cosas, pero y ahí creo que hay todo, o sea, pero es importante estar cerca de personas o de la misma industria. Aquí creo que como Whole Foods se creó en Austin, ahí hay un tema como para el tema de alimentos que es interesante y por eso han crecido muchas empresas muy rápido. Y creo que ese es otro de los consejos, ¿no? Siempre es rodearte de personas o estar cerca de personas en la industria en la cual estás, ¿no? Si estás haciendo algo de tecnología, pues vete a Guadalajara o a ¿cómo se llama? El hub este que está ahí en Azcapotzalco, Andrés, el Tecnoparque. Sí, ¿no? Sí. Tecnoparque, vete ahí donde están muchas empresas, creo que está Oracle en México, ¿no? O sea, donde están los programadores, donde está gente que está en la industria, si estás en temas de alimenticios y de producción, pues vete a buscar ahí algo por Naucalpan, ¿no? O sea, estate cerca de donde están sucediendo las diferentes cosas de tu industria, ¿no? Creo que sería una de mis recomendaciones. Perfecto. Y bueno, yo para cerrar este punto, diría dos cosas. La primera es, pues no tienes por qué hacerlo solo, ¿no? No tienes por qué emprender solo. Si tú tienes una gran idea y sabes cómo venderla, pero desconoces toda la parte administrativa, pues puedes ya sea tener socios o apoyarte en personas que sepan esta parte. Aquí lo hablo por experiencia. Yo sabía muy bien salir a vender mis productos, pero desconocía por completo toda esta parte administrativa, ¿no? Que fue lo que al final, pues, acabó absorbiéndome mucho más tiempo el que yo dejara de salir a vender y en consecuencia que tuviera menos ventas y que no pudiera seguir sosteniendo la compañía y hacerla rentable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, tener personas que complementen tus habilidades no es salir a inventar el hilo negro, como ya se decía ahorita, ¿no? Sino realmente hay muchos expertos a los que nos podemos acercar, muchos mentores. Ya hablamos también en el canal con algunos videos acerca de este tema, para que tú puedas apoyarte en estas personas al momento de emprender. Y en segundo lugar, también esperamos, tiene que ver mucho con esto que decíamos del momento ideal, ¿no? El momento perfecto. Y esperamos a tener la estructura ideal con los socios ideales, con los fondos detrás para poder arrancar un emprendimiento, ¿no? Y muchas veces podemos empezar nosotros mismos, ¿no? Aquí ya hablaron todos de cómo constituir una empresa, cómo empezar formalizando tu negocio. Pero incluso lo puedes hacer bajo otras figuras que te permite la ley,
Una de las figuras, pues, como más interesantes que existe en México se llama RECICO, Régimen Simplificado de Confianza. Si quieren saber más de esta información, déjenoslo en los comentarios, traten de investigar un poquito, pero esto te da mucha flexibilidad al pagar menos impuestos, al que puedas arrancar y empezar a facturar de forma muy rápida, sobre todo cuando eres tú solo antes de que crezca tu negocio y antes de que esto se convierta en algo mucho más grande. Entonces, no tienes que gastar tanto dinero al principio, sino la ley te permite poder tomar caminos mucho más rápidos, sencillos y económicos para poder lanzar un negocio al mercado. Perfecto, perfecto. Si quieren ya como para ir cerrando, porque creo que hemos hablado de diferentes puntos y el panorama, digamos, de cómo emprender en México se ve interesante y positivo, pero haciendo un cierre, entonces, en cuanto a las oportunidades, tenemos un buen año para emprender, con lo bueno y lo malo que puede tener, pero siempre tratándolo de mirar desde el punto de vista optimista y propositivo para tomar las oportunidades, ver los problemas justamente como más oportunidades que otra cosa, tratar de emprender formal igualmente. Y ahí sumo un tema. Yo siempre le digo a los emprendedores cuando me preguntan desde el punto de vista de la formalidad, mucho más que desde un discurso moralista, que creo que ninguno de nosotros lo tiene acá, desde, no, que lo que es correcto. Todos criticamos muchas veces, acá en Chile igual se dice que el gobierno te saca mucho, que gasta mal el dinero, pero yo normalmente se los digo, no lo vean de esa manera. Véanlo primero de las cosas positivas que les da formalizar, y lo otro es, para mí al menos, medirse con la vara con la que te van a medir después cuando necesitas escalar. Porque si tú consideraste tu negocio sin pagar impuestos o pagando menos en impuestos, nunca vas a ser competitivo de manera real porque no te vas a estar midiendo como corresponde. Cuando tú sales a competir con el de al lado que sí está pagando impuestos y tú no estabas pagando, realmente después capaz que por precio no vas a llegar. Te estabas engañando, no vas a poder hacer crecer ese negocio. Otra cosa súper importante, lo que dijo Diego, respecto de validar, de conversar con otros. Por ahí vi una vez un meme que decía, con mi técnica secreta de no contarle mis ideas de negocio a nadie, he logrado fracasar por la vez 87 sin que nadie se entere. Claro, efectivamente, cuando tú no validas, no conversas con nadie, te autoconvences finalmente de que tu idea era como única e irrepetible, pero no se la contaste a nadie, el nivel de riesgo que estás asumiendo es tremendo, porque uno normalmente tiende a pensar que tiene la mejor idea. De hecho, en una entrevista que hicimos con Andrés, que ya va a salir próximamente en el canal, Andrés contaba igualmente de una idea de negocio que había tenido, y yo le decía, claro, porque además era tu idea. Claro, uno cree que la idea de nosotros es como lo más maravilloso y no necesariamente es así, entonces comunicarla. Y lo que decía Andrés igualmente de la parte asociativa, de que efectivamente busquemos la asociatividad. Rodrigo también comentaba acercarse a las personas que pueden aportarnos algo eventualmente a nivel de recursos, contactos. A veces una conversación te puede cambiar la vida. Yo recuerdo, así ya contando la última anécdota, haber estado en España, mi primer emprendimiento, que he seleccionado para una competencia de negocio, eran como los emprendimientos de los más innovadores de Latinoamérica y todo. Y recuerdo que tuve una conversación, no con uno de los mentores que era del jurado de la competencia, en el contexto de la competencia, sino que me llamó, sí, como que me hizo una seña de lejos, y me acuerdo que nos sentamos en una escalera y estuvimos como una hora conversando porque le había gustado mi negocio. Creo que esa sesión de consultoría hasta el día de hoy la recuerdo, y esto pasó hace 15 años atrás, como la mejor sesión de consultoría de mentoría de negocio que me han dado en mi vida, y la tuve en una escalera, en un contexto que nunca hubiera esperado, de alguien que me la hizo de manera absolutamente gratuita, porque simplemente le pareció interesante lo que estaba haciendo. Hay que exponerse a eso. Y más que exponerse, hay que salir a buscarlo. Chicos, muchísimas gracias por la entrevista. Este programa para todos va a estar saliendo siempre. Vamos a hacer capítulos, puede que sean semanales o cada 2 semanas, así que estén atentos. Siempre vamos a tener
temas de conversación diferentes que van a tener que ver con siempre la actualidad de estar emprendiendo en México, pero de manera ya con algunas cosas más específicas. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Recuerden darle me gusta, compartirlo, cualquier comentario lo pueden dejar y lo vamos a estar respondiendo. Y nos vemos en el próximo.